Siempre me ha gustado analizar el entrenamiento de los profesionales, ver qué es lo que hacen para jugar a esos niveles. De alguna manera te motivas, aprendes algo o validas lo que ya conoces. Y un futbolista, al igual que los boxeadores y otros atletas de alto rendimiento, lo que quieren es ser rápidos, ágiles para los arranques y cambios de dirección. Y mucha musculatura limitaría sus movimientos. Pero para comprender mejor el tipo de entrenamiento, no está de más hablar de los tipos de fibras musculares. Por un lado tenemos las fibras tipo 1, que son las fibras de contracción lenta. Estas fibras son de mayor resistencia, no se agotan tan rápido, pero tampoco son las más rápidas. Son las que se reclutan para entrenamientos largos y no tan intensos. Y son las fibras que predominan en un atleta como un maratonista, un corredor de distancias largas. Por ejemplo, cuando tú caminas mucho durante un día, pero no fue un ejercicio tan intenso, en la noche te duelen las piernas, es porque usualmente trabajaste las fibras tipo 1. Por otro lado están las fibras tipo 2. Estas fibras se dividen en dos, pero hoy las vamos a juntar. Son las fibras de contracción rápida y son las que se reclutan mayormente para movimientos rápidos, veloces. Estas fibras se agotan más rápido, no tienen la misma resistencia que las tipo 1 y son las fibras que predominan y le dan tamaño a un atleta como un velocista, un fisiculturista, un powerlifter. Estas fibras son de movimiento rápido, pero se fatigan más pronto. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un entrenamiento intenso, que no hiciste mucha actividad durante un día, pero entrenaste intenso por 30 minutos, al siguiente día te duelen los músculos, es porque mayormente se trabajaron estas fibras. Y un futbolista se asegura de trabajar uniformemente sus dos grupos de fibras musculares. Las tipo 1, que son las de aguante y resistencia, porque aventarse 45 minutos o 90 jugando no es nada fácil. Pero también trabaja inteligentemente sus fibras tipo 2, con ejercicios de velocidad y movilidad, que son los que vamos a ver a continuación. Uno pensaría que las piernas es la parte muscular más importante para un futbolista, y probablemente sí, pero unas piernas sin un core fuerte limitaría el potencial de esta, ya que el core, que es toda esta parte abdominal, es la que dirige la orquesta de muchos movimientos. Por eso siempre los vemos haciendo trabajo de abdomen, como crunches, planchas, mountain climbers. Si quieres fortalecer el core, agrega estos ejercicios a tus entrenamientos. El enfoque principal del entrenamiento de un futbolista. Trabaja mucho con ejercicios pliométricos y ejercicios de estabilización, que son los que más le van a ayudar para los cambios de velocidad, arranque, cambios de dirección y absorción de la fuerza. Los ejercicios pliométricos son los que estás en una posición isométrica y despegas rápidamente, reclutando las fibras tipo 2 que mencionamos al principio. Si quieres agregar estos ejercicios a tus entrenamientos, puedes meterle un set de 4 series de los siguientes ejercicios. También en esta sección de entrenamiento trabajan mucho los sprints a distancias cortas. Si no tienes espacio para hacer sprints, agarras una cuerda, empiezas a un ritmo lento y después te aceleras por 10 o 15 segundos. Aparte, si te das un latigazo, como los caballos, para que corras más rápido. Jugando a un nivel profesional, trabaja mucho con ejercicios de coordinación para conectar bien su mente, cuerpo. Los vemos mucho haciendo ejercicios con escaleras, ejercicios con conos, corriendo de un lugar a otro, tocan un punto, luego el otro, con secuencias que van cambiando en cada repetición, y lo hacen con ritmo y coordinación. Un ejercicio que es igual de efectivo para la coordinación es dibujarte unos cuadros en el piso, ir saltando de aquí a allá, ir tocando de un punto al otro, cambiar de secuencia en cada repetición, que no sea siempre lo mismo. Así trabajas mucho la coordinación, pero ahora imagínate hacerlo mientras saltas.
una cuerda. Estos se llaman pogo jumps lineales o laterales y los usan mucho para mejorar el salto vertical. Bueno, si quieren ser rápidos, ágiles, veloces, aunque no le tiren a ser profesionales, son ejercicios que trabajan la funcionalidad del cuerpo en general. Déjenme saber qué le parece este tipo de análisis de los atletas profesionales y con gusto preparamos más contenido similar. Espero y hayan aprendido algo de este video. Saludos y espero verlos pronto.